Bienvenidos a otro video de la saga de Alexandre Elíazar. Esta vez vamos a ver las tres Marías. Hace casi 13.000 años llegaron a esta tierra tres mujeres procedentes de otros mundos, conocidos como las Helíades. Antes de nada quiero aclararte, si esta historia resuena en ti, entenderás. Si no, sencillamente deja que sea otra historia más. Ellas provenían de la región de Baledén, que viene a significar tierra poderosa de Dios Altísimo, extendiéndose posteriormente a otro Soroscar. Situados todos ellos dentro de nuestra Vía Láctea, y el lenguaje que se desarrolló para comunicarse en Beledén y demás astros de la Confederación de Duen fue el Elengoa, o lengua de Dios, y en el que vas a ver las traducciones aquí referidas. Siguiendo con nuestra historia, estas tres mujeres de la estirpe Duen, ligadas a la tierra o Univer hace miles de años, fueron las hoy conocidas como las tres Marías, o también las tres Gracias, o las Zurides, las Cebeles, o las tres Urides, siendo estas las abuelas de todas las gentes descendientes de los Edwin en este universo terrestre. Viajaron en la nave Bere las tres Zurides y venían en compañía del zar de los Ele, y antes de aterrizar sufrieron una avería en su nave y recibieron un impacto por un aerolito. Elíazar recibe una tremenda descarga en su panel de mando, dejándolo casi moribundo en su cuerpo físico. Las Zurides, muy desarrolladas tecnológicamente, proceden a extraerle su ADN y lo depositan en un huevo conservador, fabricado para tal fin. La nave se acerca al astro Univer, que es la Tierra, como lo conocemos. Buscan un lugar idóneo para aterrizar y finalmente aterrizan en el actual México, llamando la zona América, lugar donde aterrizamos, o Améric, compacto final. Fundaron la ciudad de Tolimac, o Ciudad de las Marías, y donde se quedaron parte de sus descendientes aún hoy, los llamados mariachis o pequeños de María. Las Zurides fueron recibidas con gran expectación por los habitantes de estas tierras, las que llamaron Américo. La nave de las Zurides, expresión dicha hoy de esa forma. Tras su aterrizaje, las tres damas se hicieron llamar María al significar cosmonautas. Pero para que fuera más fácil diferenciarlas, solo una de ellas se quedó con este apelativo. Así la llamada María nació en la capital de Baledén, Edenga, el colosal lugar de los Veles, donde pasó su infancia, recibiendo la pequeña el nombre de su estatus, hembra que despide rayos de luz. Y Maísta, como diminutivo cariñoso. María fue la primera esposa de Elíazar, la cual como regalo de boda fue nombrada por su hacedor. El Rey de los Cielos reina de los continentes del mundo, debido a la cual fue conocida con apelativos de Mon, Mónic, Mira, Miriam, Miria de Cel y otros tantos durante su viaje a esta tierra. Fue llamada además Emanuel e Ismael. María también sería la madre de Jesús, y durante el periodo de gestación se le llamó Isabel, que dará a luz. Y muchos son los nombres con los que se le ha conocido desde su llegada a esta tierra hasta nuestros días. Mari, Maribel, Mariam, Marión, Merión, Merionete, Merú, Mere, Mare, Marobe, Merode, Meredite, Merel, Merelbec, Madeleine, Madelón, Maribel, Meribel, Meridiota, Mariete, Mais, Marcele, Mueller, mujer,
Munda Muñe. El Muñe Mati, Matu Matusalén, que significaba querida hembra, madre nuestra, con lo que el Matusalén del cual aún se habla hoy en día para referirse a alguien que vivió muchos años, no fue un hombre, sino la Bella María, quien vivió cerca de 1000 años de los de ahora en esta tierra. Los descendientes de María Vedo serían llamados en esta tierra los Edún, o de tal cual tendrían cabellos pelirrojos. A su vez, María la podemos ver representada en el arte de azul claro y en ocasiones con el pelo rojo, anaranjado, y cuyos símbolos son la luna llena, el pavo real y el huevo en el que se guardó el esperma de su esposo, Elíasar. Podemos identificarla también portando la rama de los cereales, con lo que se le identificó con la diosa Ceres, así como las Cibiles y Artemisa, provenientes del nombre de Artemis, Arte María, refiriéndose al arte empleado en la construcción de sepulcro de Valverde, donde fue enterrada, similar al arte usado en Edenga. Respecto a la Zuride de Elien Marta o la Berta, también conocida como Adama Eloís, fue reina del Liceo Capital del maravilloso globo Elien, o Helén, donde nació al igual que su primo Elíasar, el zar de él, convirtiéndose en la segunda esposa y su líder de este después de María. Sus descendientes serán los conocidos como los de piel blanca con pelo rubio, ojos azules y de estatura alta. Marta, que vino a llevar a cabo una misión como agente, se le reconoce por su armadura guerrera, con casco, escudo y lanza o espada. Es también simbolizada por la media luna o el cuarto menguante y muchas veces representada con el color verde. Fue la abuela de los majos. Y también se la puede reconocer en alguna representación al ver su mano derecha con los dos dedos centrales unidos por el último y no menos importante. Va a ser la última, que es la Zuride de Vanus Margoriti o Margot, reina del globo Venus o Vanus, hoy dicho Venus, a la que llamaron también Margota, Margot, mago de Helene. Madelene, Magoda, Magda, Magdalión, Margorite, fue en esta tierra la madre y abuela de todos los que van a la estirpe de los blancos morenos. Dejó escrito el evangelio considerado como las escrituras sagradas de los Van Margot, en ocasiones pelirroja y en otras morena. Porta la luna creciente y vestimentas de color naranja, así como las uvas, las flores, la oca, de donde procede el nombre de los Zuk, representada con los dedos de las manos abiertas, la letra X y un símbolo muy. Las tres Marías recordadas y representadas constantemente en el arte a lo largo de miles de los años. Lo importante que es la concha, que es uno de los símbolos que se ve hoy en día, famoso del nacimiento de la Venus o Vanus sobre dicha concha. Así podemos entender por qué durante milenios se ha representado a estas tres mujeres en el arte de esta forma tan insistente, bien representada como las tres Marías, las tres Gracias, las Zurides o las Cibeles, o cada una de ellas por separado, y que por mucho que el oficialismo haya querido ocultar la historia, haciéndonosla pasar por ninfas o diosas de mitologías ya anticuadas, ninguna deidad femenina hubiera sobrevivido. Durante tantos miles de años representada con tanta reiteración y por tantos y diferentes artistas, a no ser que nuestro fuero interno supiéramos que estas tres mujeres eran mucho más de lo que se nos quería hacer creer, sabiendo que ellas fueron las abuelas de todos los hombres y hembras de la estirpe Duen de esta tierra. Espero que este video les haya gustado. Pueden darle like y pueden suscribirse al canal los que todavía no se han suscrito, y nos vemos en el próximo video. Chao amigos.